Hola, en este video tutorial vamos a ver una integración que realicé entre LDAP y GitLab en la versión Open Source. Como sabrán, en el GitLab Open Source no hay una sincronización de grupos, entonces lo que hice es un mecanismo para poder sincronizar los usuarios y sus grupos desde el LDAP Server hacia GitLab. Empezamos. Tenemos desde un lado tenemos al LDAP Server con los usuarios creados manualmente y los grupos creados y la asignación realizada, ¿no? Tenemos usuarios G4, G4.1 y G4.2 y una asignación o grupos X. Y en el lado de GitLab tenemos tres grupos que tienen que tener, tienen estos nombres: DevOps, People y Integration, que también son creados en GitLab y son grupos creados para agrupación de usuarios. Hay otro grupo que están creados para la agrupación de código. Sin embargo, el script no diferencia si el grupo en GitLab es para agrupar usuarios o agrupar código. También tenemos en GitLab, en el GitLab Open Source tenemos la integración nativa de usuarios. Entonces tiene que estar configurado en el GitLab Server la sincronización de usuarios con el LDAP, y los usuarios que necesitan estar unidos a esos grupos en LDAP tienen que al menos haberse logueado una vez. Acá dice, ¿no? Must be logged at least once in GitLab to register the user. Tienen que estar registrados en GitLab Server. Entonces veamos, ¿qué cosa hace el script? Bueno, primero, algunas acotaciones. El script debería estar con un usuario que solamente sea de lectura en el LDAP. En caso haya más confianza y no crean que el script hace algo con el usuario de LDAP que se le provee. Entonces, ¿qué hace en el primer paso? Primero machea cada grupo que está en GitLab con su grupo en LDAP, y a ese nombre se le añade la palabra GitLab. Entonces, cuando encuentre en LDAP encuentro un GitLab DevOps Team, va a tratar de buscar en GitLab un DevOps Team solito. O viceversa, cuando encuentre en GitLab un People's Team, va a tratar de encontrar en LDAP un GitLab People's Team. Ahora, de acuerdo a esa comparación, va a tratar de encontrar los usuarios y compararlos de lo que está en LDAP y de lo que está en GitLab. Y de acuerdo a eso va a estar agregando o quitando usuarios para que sean iguales. Es como una máquina de estado donde tienen que estar igual el destino y el final, ¿no? Al final tiene que converger. ¿Qué pasa cuando el grupo no se encuentra en LDAP pero existe en GitLab? Por ejemplo, estos grupos que son para agrupación de código. No pasa nada, porque los trata de buscar en GitLab, los trata de buscar en LDAP, no se encuentra, y cuando lo configura o lo modifica en GitLab no hace nada. Ahora, ya tenemos la configuración de los grupos con sus usuarios en los grupos de agrupación de usuarios y en los grupos de agrupación de código. Entonces, ¿cómo va a ser la asignación de permisos de acuerdo a este punto de vista que he plasmado? Sería esta. Tenemos los grupos de este lado, los grupos de código, y los grupos de usuarios por este lado. Entonces, cuando un grupo de usuarios quiere tener acceso a un repositorio de código, se le da el permiso a nivel de grupo. Entonces, de esa manera, cuando un usuario entra a un grupo o sale un grupo, es indistinto. Entonces, lo que cambia es en el LDAP. Si el usuario se mueve de un grupo a otro grupo, el LDAP se actualiza, y acá también se actualiza con la sincronización del script. Viceversa, si un conjunto de grupos tienen que ser manejados por un solo grupo de usuarios, o un usuario mismo se crea ese grupo solito para ese usuario y se le pone en el. Pero casi siempre va a ser un grupo de uno o más personas, no hay un grupo de una. Y básicamente eso. Entonces ahora pasamos a la demostración. Tenemos de un lado un LDAP Server con unos usuarios, son estos, y este es nuestro usuario que se utiliza para la integración de GitLab con el LDAP a nivel de usuario. Con este se sincronizan los usuarios. Y tenemos del lado de LDAP tenemos un conjunto de grupos
control usuario. Un segundo. Tenemos un conjunto de grupos con el usuario. Todos estos grupos fueron creados con el usuario administrador. Entonces lo que se va a hacer es, el administrador es un usuario local, no está manejado por el app. Es el único que tiene permisos owners, sería este usuario. Los demás van a tener permisos developer o maintainer de acuerdo a los permisos que estén de acuerdo al script y de acuerdo a lo que esté en el LDAP. Entonces continuemos. Ahorita no hay ninguna persona en ningún grupo y todas las personas están registradas. Vamos a ver los registros de usuarios. Aquí está Uriel González, Federico García, Carla González y Gabriel Cuadros. Son los 4 usuarios que están en el LDAP. 1, 2, 3, 4. Y este es un hacker, para probar unos algoritmos de seguridad que yo creé para probar, que no está unido a ningún grupo. Entonces comencemos. Vamos a... Miren, acá hay 2 usuarios para este usuario, para este grupo. Entonces vamos a asignarle al people team, vamos a asignarle todos los usuarios al people team. Entonces entramos a LDAP, people team, propiedades, miembros, y agregamos G Cuadros, F García, U González, C González. Creo que se agrega uno por uno. Listo. Aplicamos, guardamos y sincronizamos. Bla, 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 y ahí se acá. Para el grupo de GitLab, lo carga los usuarios en el grupo de LDAP. Encontró 4 usuarios y lo comienza a agregar. Si vamos acá dice que ahora tienen 5 usuarios. Vamos aquí y aparece que tiene los Carlos González, Gabriel Cuadros, Uriel González y Federico García. Entonces vamos a quitar del LDAP a 2 personas aleatoriamente, a mí y a Federico. Actualizamos, sincronizamos y vemos acá. Ya está, ya casi solo se actualiza. Obviamente este script está corriendo cada tiempo. Ahora entramos a grupos nuevo. A esos 2 usuarios que hemos quitado vamos a agregarlos al equipo de DevOps. Entonces vamos a entrar en DevOps Team. Y agregamos G Cuadros, F García. Y ya está. Esto se sincroniza. Y vemos acá que ya está actualizado. Si acá vemos, si actualizamos, si vemos este usuario acá en grupos, Team, ahí está. Entonces, ¿cómo va a ser con el tema de multigrupos? Fácil, solamente, por ejemplo, acá en integración le ponemos a mí también, a G Cuadros y a F García y también U González. Aplicamos los cambios
sincronizamos. Y acá en integración debería aparecer RAC 4. Ahí están los 4. Ahí están los 4. Si acá movemos los usuarios por un error o por otro tema, cuando se sincroniza se va a dar cuenta el script que ha faltado y va a volver a agregarlos. También del lado viceversa, si hay un usuario extra también lo va a tratar de borrar, porque no debería estar ahí. ¿Cuál faltaría acá? C. González. Carlos González. Carlos González. Vemos ahí que está y ahí no está. Entonces todo se hace de manera exclusiva con Elda. Bueno, eso sería todo. Hemos explicado casi todo el flujo. Cualquier consulta me pueden escribir en mi propio canal de YouTube o escribirme a mi LinkedIn. Muchas gracias. Hasta luego.